muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Sé que la mayoría de ustedes son patrones. Sé que el tema va a ser de su interés muy particular. Y lo que vamos a ver aquí no quiere decir que vamos a violar la ley. Al contrario, vamos a ver los aspectos importantes que tenemos que contemplar, que señala la ley y que conocemos como obligaciones patronales. Sabemos que el derecho laboral puede llegar a estar, o puede llegar a pensarse que siempre está a favor del trabajador. Levante la mano, ¿quién es patrón? Deje la mano arriba quien piense que el derecho laboral está a favor del trabajador. Bueno, quiero iniciar con unas estadísticas. Es cierto, en la mayoría de los juicios laborales, el trabajador acredita su dicho. Arriba del 75% se acredita el despido injustificado. Es cierto. Pero no se desanimen. No solo es porque en materia laboral tenga la carga de la prueba el patrón. No es nada más por eso. Es porque el patrón no tiene las armas para defenderse en esa guerra que se llama juicio. Armas jurídicas, que es lo que vamos a ver. Y dice el viejo y conocido refrán: el desconocimiento de la ley no me exime de responsabilidad. Yo he tenido patrones enfrente que me dicen: es que no lo corrí. Yo no lo corrí, él solito se fue. ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Pero qué creen? ¿Quién tiene que demostrar su dicho? El patrón. Así pasa en derecho laboral, a diferencia de otras materias. Por ejemplo, en materia mercantil, yo digo: usted me debe dinero. Yo tengo que probarle al juez que ella me debe dinero. Y mira, aquí está el pagaré firmado por ella. No es mi firma. ¿Cómo no? Bueno, voy con un perito, un grafoscópico, demuestro que es su firma. Yo tengo que demostrar lo que dice. Ella dice: bueno, sí, me prestó 10,000 pesos, pero ya le aboné 5,000. Ella tiene que probar que ya abonó 5,000. En materia laboral no es así. En materia laboral, el patrón, si no tiene esas herramientas jurídicas, entonces sí está en desventaja. Pero para eso es esto. Esta plática, esta charla, está enfocada desde el punto de vista del patrón. Miren, yo, mi experiencia laboral, me ha tocado defender a trabajadores, me ha tocado defender a patrones y ser autoridad. Entonces, puedo compartirles los aspectos más importantes en este día en específico, desde la perspectiva y defensa del patrón. ¿De acuerdo? Bueno. Lo que tenemos que saber primeramente es que la regulación en materia laboral es única y federal. Es decir, la misma regulación, la Ley Federal del Trabajo, desde que se crea en 1931, siempre ha aplicado a nivel federal. A diferencia de otras materias, en donde cada estado de la República tenía su propia legislación. Aquí no, hablar de materia laboral es hablar de una regulación nacional. Quiere decir que la misma ley aplica en todos los estados de la República. La misma ley, las mismas obligaciones y el mismo procedimiento a seguir. Bueno, en la definición de derecho laboral implica que hay ciertas garantías o hay que cumplir ciertas obligaciones derivadas de esa relación de trabajo. Ahorita vamos a especificar lo que viene siendo una relación de trabajo, porque a veces tenemos trabajadores o tenemos personas que le damos órdenes y desde la perspectiva del patrón no lo entendemos como una relación de trabajo. Les pongo un ejemplo: los taxistas o los trabajadores de plataforma. Yo tengo 10 vehículos, los tengo trabajando en una plataforma y pudiéramos pensar que no es que el chofer de ese vehículo sea mi trabajador. Yo puedo pensar, yo incluso le rento el vehículo. ¿Quién cree que esta postura es la cierta? Que un juez va a decir: sí, no es tu trabajador, tú le rentas el vehículo.
Tú no le pagas un salario, es más, él te da una renta. Con los trabajadores de plataforma sí puede funcionar así, a diferencia de con los taxis, porque los taxis son una concesión que otorga el gobierno. Los taxis no puedes rentar, no puedes ofrecer ese servicio para rentar el vehículo. Con los trabajadores de plataforma sí, pero solo y cuando yo tenga un contrato civil donde expresamente te diga, te rento mi vehículo. Si no lo tengo, ¿cómo voy a demostrar que no es una relación laboral? Este tipo de detalles son los que quiero enfocarme con ustedes para que se lleven algo muy claro y muy concreto, ¿de acuerdo? Bueno, también en derecho laboral es muy común entender esta frase, protector de la clase trabajadora, porque siempre se ha entendido que la clase trabajadora es la que no tiene dinero y el patrón es el multimillonario. Cuando en la realidad, bueno, hay que entender que hay distintos tipos de patrones. Sí, podemos tener un Carlos Slim, un Salinas Pliego, que sí, son patrones millonarios, pero no todos los patrones tienen ese poder adquisitivo. Ni todo el trabajador es pobre, ni todo el patrón es multimillonario. Entonces, no podemos entender que siempre se tenga que considerar como la clase más desprotegida al trabajador. Bueno, pero la ley así lo contempla. ¿Por qué lo contempla así? Porque cuando se crea la ley en 1931, la clase trabajadora era vista como una mercancía, de acuerdo a la oferta y la demanda. Y es por eso que se crea para buscar ese equilibrio, con esa finalidad. Claro, sí ha habido cierto tipo de reformas buscando ahora, ya empoderé muchísimo al trabajador, ahora necesito establecer condiciones para equilibrar poquito esa balanza. Por ejemplo, en 2012 se hace una reforma a la Ley Federal del Trabajo donde se le pone un tope a los salarios caídos. Ya, una ventajota para los patrones, porque anteriormente pasaban apenas, o sea, ya habías despedido al trabajador o ya se había ido el trabajador, pasaban 3 años y apenas te estaban notificando o te apenas estaban emplazando que ese trabajador que ni tú lo corriste que se fue, te está demandando despido injustificado. Ya pasaron 3 años porque el abogado señaló domicilios de la fuente de trabajo erróneos, por la burocracia que había en las juntas de conciliación, por lo que sea, pero salían los laudos por cantidades estratosféricas, por salarios caídos. Entonces, esa es una modificación que se hace con la intención de equilibrar esa balanza. Viene o está ahí como que cocinándose en el horno una reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, que porque en otros países siempre ha sido de 40 horas, etcétera. Bueno, todavía no vamos a hablar de eso porque apenas está ahí cocinándose, no sabemos si va a ser de manera inmediata, si va a ser para lo que aplica al 2030 o sea de manera progresiva. Pero este tipo de cambios son los que nosotros tenemos que tener en cuenta porque tenemos que estar siempre al pendientes de cuáles son mis obligaciones. Ahora, entender al trabajador, el concepto de trabajador, tenemos que entender también este concepto. No solo es el trabajo, es el trabajador y su familia. Bueno, vamos a hablar de las prestaciones laborales y las vamos a dividir en 2: legales y extralegales. No legales e ilegales, no, porque lo ilegal no aplica. Lo legal es lo que está dentro de la ley, lo extralegal es lo que va más allá, y señala la propia Ley Federal del Trabajo que no hay un límite siempre y cuando sea de mutuo acuerdo patrón-trabajador y en beneficio del trabajador. Entonces, así las dividimos primeramente, legales y extralegales. Legal, todo lo que está en la ley. Es decir, yo no puedo ofrecerle a mis trabajadores condiciones menores a las que señala la ley. Ahora, vámonos con las legales primeramente. Las puse así marcadas. Ahorita les explico lo de la indemnización constitucional y lo de la prima de antigüedad. ¿Cuáles son las prestaciones que tenemos que considerar como irrenunciables? Dentro de las legales, primero las irrenunciables: aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. ¿Qué significa esto? Que pase lo que pase, que se dé como sea la terminación de la relación de trabajo, yo le debo de pagar esto al trabajador. Oye, que el trabajador me robó, le tengo que pagar aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, aunque me haya robado, aunque te haya robado.
El tema del robo es otra cosa. Va por la vía penal, tendrás que interponer tu denuncia correspondiente en la fiscalía. Pero no le puedes decir, tú eres un ratero, ya no, mañana ni te presentes. ¿Qué va a pasar? Va a demandar despido injustificado. Bueno, primero va a ir al centro de conciliación y ahí vamos a tener el problema. Yo no lo corrí. Es más, bueno, sí lo corrí, pero por ratero. Me robó 10,000 pesos y quiere que le dé 5,000 y trabajó 2 días. Pase lo que pase, estas prestaciones yo las tengo que cubrir. Eso contémplelo. Aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. ¿Qué dice la ley? Aguinaldo, mínimo 15 días. Si yo le quiero dar a mis trabajadores 20, está bien. 30, está bien. Mínimo 15 días. Vacaciones, 12 días por año. Hace apenas como 2 años se hizo esta modificación. Eran 6 días. Ahora son 12 días por año. El primer año va aumentando 2 días cada año. Y la prima vacacional, que es un 25% de lo que se le pague de vacaciones. Aquí nada más quiero comentar lo siguiente. Las vacaciones no se pagan. Las vacaciones son para que el trabajador descanse y reponga su fuerza de trabajo. ¿Cuándo se pagan las vacaciones? Cuando ya no hay relación. Es decir, ya lo corrí, o ya se fue, o ya terminamos la relación de trabajo. Le quedé a deber 3 días. Pues ahí sí se las tengo que pagar, porque al no haber relación ya no las puede disfrutar. Ahora, ¿por qué pongo aquí indemnización constitucional y prima de antigüedad? Bueno, la prima de antigüedad pudiera entrar como prestación irrenunciable siempre y cuando la antigüedad sea mayor a 15 años. Si no es mayor a 15 años, está condicionada, así como la indemnización constitucional, que son los 3 meses de salario, a que se acredite el despido injustificado en juicio. Sí, es importante. Entonces, si se acredita en el juicio el despido injustificado, entonces sí, se le paga su indemnización. ¿Por qué 3 meses? Bueno, eso fue lo que en su momento se consideró que era el tiempo que requería el trabajador para encontrar otro trabajo. 3 meses de salario. Bueno, y luego vámonos con las otras. Tiempo extra, acuérdense, después de las 48 horas a la semana, contemplamos las horas extras. No quiero entrar así tan a detalle porque, bueno, todo esto viene específicamente en la Ley Federal del Trabajo. Ya nada más es cuestión de que, bueno, cuánto le tengo que pagar o si yo pago horas extras en mi trabajo. Hay trabajos donde no manejan tiempo extra. Después de las 9 horas, las primeras 9 horas se pagan dobles. Después de la 9ª se pagan triples. Media hora de descanso, que quiere decir que dentro de mi jornada laboral de 8 horas, tengo que darle media hora al trabajador para que tome sus alimentos. Si yo no lo dejo de salir de la fuente de trabajo, se la tengo que pagar esa media hora. Si lo dejo salir, ya no se la pago. Depende de la naturaleza del trabajo. Imagínense en Nissan que te tardas media hora en entrar, en registrar tu entrada, en que te analicen, en que te registren. Pues ahí no es viable el entrar y salir. Pero pues en muchos trabajos no pasa nada si yo lo dejo salir de la fuente de trabajo. Prima dominical, dice la Ley Federal del Trabajo. El trabajador deberá de descansar un día por cada 6 que trabaje. Si ese día es en domingo, le pago una prima del 25%. O sea, su día laboral más un 25% por trabajar en domingo. Días festivos, estos son los que la ley nos señala, que el 1 de mayo, el 25 de abril, el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, así son como 7 días. Ahora, esos son los días de descanso obligatorio. Hay que distinguir de los usos y costumbres, que también son válidos. Acuérdense que hay prestaciones extralegales. Pero ¿qué pasa si un trabajador, o por la naturaleza de la fuente de empleo, yo requiero que trabaje en jueves y viernes santo? Pues esos días no son de descanso obligatorio marcados por la Ley Federal del Trabajo. Pero si el patrón, por verse buena onda con sus empleados, porque eso sí, quiero aclarar una cosa también, o bueno, señalar una cosa. Entre más buena onda sea el patrón con sus trabajadores, más posibilidades tenemos de que el trabajador se ponga la camiseta.
Digo, nunca estamos exentos de esos trabajadores que por más buena onda que seas, van a ser medio gandallas. De esos en todos lados hay. Pero bueno. Salarios devengados es lo que el trabajador ya laboró y no se le ha pagado. Y los séptimos días, que es el día de descanso. Bueno, y estas dos prestaciones, utilidades. Aquí el cálculo de las utilidades depende de las ganancias que se reporten y las cuotas obrero patronal. Esto es, miren, no lo vean como un gasto, véanlo como una inversión. En muchas de las conciliaciones donde he participado, es como o me ha tocado que el patrón diga, es que el trabajador le dice, es que nunca me aseguraste. Yo te dije que si quería seguro y tú no quisiste. Eso no me exenta a mí como patrón de mi obligación. Tu obligación es asegúralo desde el primer día. No lo vean como un gasto, les va a salir muchísimo más barato pagar esas cuotas que yo sé que son, híjole, ser patrón en México es una de las cosas más complicadas, porque todavía ni arrancas el negocio y ya está el SAT encima de ti, que permiso, que regulación ambiental, que permiso de uso de suelo, que el municipio, que bla, 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 bla. Impuestos, impuestos, impuestos. Pero les puedo compartir que a veces sale más caro no tener estas prestaciones. Imagínense un accidente. Los trabajadores de la construcción, los pequeños negocios, es aquí donde les pega. Una ferretería, oye, trabaja aquí mis 2 hijos, mi esposa y 2 personas más. Se corta un dedo, le pasa un accidente, algo. Después esas cuentas, y dejen de lo que le tengo que cubrir al trabajador. Las multas del IMSS, las multas del Infonavit. Entonces, esto sí debe de verse como parte de, y nunca dejar a la decisión del trabajador. Es que yo prefiero que me des esos 200, 300 pesos que pagas de cuotas, dámelos en efectivo. El trabajador no visualiza más allá y no va a tener responsabilidad. La responsabilidad es del patrón. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo. Sí. ¿Qué diferencia hay entre los séptimos días y la prima dominical? Ok. Bueno, el séptimo día es que yo te tengo que dejar que descanses un día. ¿Sí? Por cada 6 de trabajo, 1 de descanso. Dice, preferentemente será en domingo. Si yo te obligo a trabajar los 7 días de la semana, te tengo que pagar todo un día, que es el séptimo día. La prima dominical consiste en que el día de descanso sea el domingo. Si no descansa en domingo, puede descansar otro día. Cualquiera, ahí sí estoy cubriendo con ese séptimo día. Nada más que como trabajo en domingo, le pago el 25%. ¿Sí? No sé si quedó... Sí. Y también, ¿qué significa SAR? Sistema de ahorro para el retiro. Así se maneja, o fondo de ahorro para el retiro, o las famosas AFORES. De nada. Bueno, prestaciones extralegales. Aquí les pongo las más comunes. Como les dije, no es algo que vayan a encontrar en la ley. ¿Dónde encuentro las prestaciones extralegales? Pues no las encuentras en la ley porque no están en la ley, por eso sean extralegales. Fondos, las más comunes, fondos de ahorro. Hay empresas que por cada aportación que hace el trabajador aportan una cuota igual. Bonos de apoyo, que de transporte, de vivienda, de alimentación, de lo que quieran. A veces se hace por cuestiones fiscales. Bonos de productividad, ya sea asistencia, puntualidad o productividad como tal en cuanto a la capacidad de trabajo. Incentivos o comisiones, los seguros médicos, incluso descuentos en ciertos servicios. Hay empresas que tienen convenios con particulares y yo a mis trabajadores les doy, por ejemplo, 10% de descuento en el Oxxo. O cualquiera que se les venga a la mente. Creo que aquí ustedes pues deben de tener muchísimas más opciones, son las más comunes. Todo esto, siempre y cuando favorezca al trabajador, es totalmente permitido. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que ubicamos cuáles son las prestaciones, las obligaciones que tengo que cubrir, es importante señalar este concepto, la dignidad laboral. El trabajador no es un robot, el trabajador es un ser humano y así lo contemplan las leyes.
Y así la legislación te pide que le des ese trato. En la actualidad está muy de moda que el tema de la ley silla, que si la ventilación, que si la iluminación, que si la cantidad de baños, que si salidas de emergencia, todo este tipo de condiciones que las autoridades laborales te exigen a ti como trabajador. Bueno, pues yo sé que a veces no lo hacemos con gusto cierto tipo de medidas, pero pues lo tenemos que hacer porque así nos lo marca la norma. ¿Qué es dignidad? Buscan garantizar la dignidad en esa relación laboral. ¿Y qué es dignidad? Bueno, la dignidad la relacionan con la no discriminación. Aquí voy a hacer, que dicen, oye, puro dale y dale y dale. Bueno, aquí va algo así como que poquito a favor del patrón. Fíjense, porque luego se asustan. ¿Qué factores de discriminación toma en cuenta la ley laboral? Que si el origen étnico, que si su género por su edad, que si la condición física, que si la condición social, la religión, las preferencias sexuales, hasta el estado civil. Yo recuerdo típico, de preferencia casado. Bueno, ¿y por qué pides a una persona casada? Quiero entender que porque es más infeliz en su casa y por eso va a estar más tiempo en el trabajo. No sé si sea por eso o porque uno casado es más responsable, pero creo que cuando no tienes hijos, cuando estás joven, como que dices, ay, yo amanecí bien crudo, no voy a ir a trabajar, total, que me descuenten un día. Y eso te afecta a ti. Y cuando estás casado, tienes hijos, como que te pesa más ser irresponsable. Por lo general, habrá otros que ni casados ni solteros, pero puedes tener cierto tipo de condiciones. O por ejemplo, en las aerolíneas, ¿cuándo han visto que ahora le llaman, ¿cómo se le llama a las aeromosas? Porque luego hay azafata, no, antes era azafata, ahora es sobrecargo. Porque también hay que ser bien cuidadosos con todo ese tipo de conceptos, porque ahora todo ofende. Pero, o puede llegar a ser visto de una mala manera, aunque no sea así. Pero ¿cuándo han visto una sobrecargo que no cubra ese estándar de belleza físico? La mayoría, si se fijan, tiene un patrón, un estilo. Bueno, entendemos que habrá trabajos que requieran ciertas condiciones. Por ejemplo, ¿por qué una condición física? ¿O por qué ciertas características físicas? Porque si yo requiero, por ejemplo, que en mi trabajo esté cargando cajas, pues a lo mejor no voy a poner a una mujer o por su fuerza física, nada más por eso, no, porque no. Las mujeres yo sé que tienen más capacidad de organizarse, que pueden hacer 2, 3 cosas a la vez, que a uno se nos va el avión más fácil, pero a lo mejor una mujer no va a poder cargar el mismo peso que va a cargar un hombre. A eso me refiero. Sí habrá ciertas situaciones. ¿Cuándo han visto un repartidor de gas que sea mujer? Ya vemos ahora, por ejemplo, las mujeres que conducen los autobuses urbanos, ¿verdad? Pero eso hasta ahorita, hace de 5 años a la fecha, antes no lo veíamos. No porque no tengan la capacidad, sino que hay ciertas condiciones físicas que... Yo creo que más que nada, más que la condición o el género, es la capacidad para realizar el trabajo, ¿no? O sea, hay mujeres que cargan pesas y cargan muchísimos kilos y pueden estar preparadas para un trabajo de cargador. Pero en cuestión pero a veces que no se puede, o sea, es la capacidad, no tanto porque es mujer o seas hombre, sino es la capacidad que tienes para el trabajo. Por ejemplo, a mí me pasó, contraté a una chica que tenía una discapacidad, pero no me podía hacer como la contraté porque era hija de una clienta. Y dije, bueno, pues hay que darle la oportunidad, pero me di cuenta que ni siquiera estando sentada en la computadora me podía ayudar, ¿no? Entonces, eso me creó, dije, bueno, tiene una discapacidad, pero no tiene la capacidad para realizar el trabajo. A eso nos referimos, con que no por el aspecto de que por ser hombre o por ser mujer o por ser alto o por ser de tez blanca o de tez morena, a eso nos referimos, que uno como patrón lo que busca es que el perfil ideal, ¿verdad? Si yo ocupo fuerza, si yo ocupo inteligencia, si yo ocupo organización, es a lo que me refiero. Adelante. Al momento de delimitar cuáles son las funciones que va a ejercer la persona que se está entrevistando y esta persona llega en algún caso por la urgencia de conseguir el trabajo, mentir y luego está en el momento de ejercer la función que se le asigna,
y va a cargar una caja y la persona no puede cargar la caja, ahí quién está cometiendo, quién está ejerciendo el error. Ok, ahorita vamos a ver específicamente uno de las causales de rescisión laboral sin responsabilidad para el patrón. Ya que comentaste esto, me adelanto, una de esas causales es cuando hay un engaño, ya sea en este caso del trabajador hacia el patrón, porque miente sobre las capacidades o certificaciones que tenga. Antes de que se me pasen, tengo otras dudas rápidas. En el caso del aguinaldo, ¿cuánto tiempo tiene que tener ya el trabajador elaborando para que se le asigne el aguinaldo? El aguinaldo se paga el proporcional, ¿sí? Desde que entra a trabajar, si trabajó 2 días, le pagas el proporcional. Si por trabajar 365 días le corresponden 15 días, por trabajar 2 días, haces la regla de 3 y ese es el proporcional que le toca. Pero no completaste el año, no te toca aguinaldo. Así no. Digo, que como patrones, ojalá fuera así, ¿verdad? Pero no. Oye, en los factores de discriminación, por ejemplo, se habla mucho de contratar mujeres embarazadas. Pero contratar mujeres embarazadas, y digo porque me acaba de pasar, primero, no sabía que estaba embarazada, ya tenía 5 meses. No y pues bueno, ya empieza ella seguro, hace su proceso, y como ella no cumplió en sus visitas las semanas, ahora a mí me obliga a pagarle su incapacidad. Entonces ahí, digo, por un lado, la discriminación, no discriminas, al primero no me dijo. La muchacha llegó gordita, yo pensé que ya era así, porque a veces... ¿Qué dice? Dijo, es panza normal. O es natural, ¿verdad? Y bueno, pues ahora ya me adopté esa bronca, ¿no? Ahora, por otro lado, si yo le digo, oye, estás embarazada, no te puedo contratar, por otro lado. Ahí les va. Justo ahí dio en el clavo. Todo eso es lo que señala la ley. Yo no les dije nada. Pues nomás no le digan, no te contrato por estar embarazada. No te contrato porque eres cristiano. No te contrato por tu tono de piel. Nomás nosotros te hablamos, muchas gracias. Es que, bueno, ya la tiene. Ahí la cuestión es la siguiente. El embarazo, incluso no se pueden pedir pruebas de embarazo. Entonces ahora sí que es parte de los riesgos que corremos o que corren con uno como patrón, ¿verdad? Pero bueno, lo que podemos hacer en ese sentido es, fíjense, y esto, partiendo de la siguiente premisa, por eso me atrevo a comentarlo. Yo considero, si bien todo esto tiene validez, también considero que si el que arriesga el capital es el patrón, él es el que debe de decidir a quién lo deja o a quién contrata y a quién no. Es algo así como, miren, imaginémonos como antes, ¿se acuerdan del letrero que había en los antros de NRDA? Nos reservamos el derecho de admisión, y que tú ibas al antro grupero y llevas tenis, aquí no entras. Si aquí no entras sin bota ni sombrero, o vas al antro más fresón y tienes que ir bien vestidito, y vas con playerita y no, aquí no entras. Eso en la actualidad es discriminación. Pero entonces, ¿dónde queda la libertad del dueño del local de decir, yo decido a quién dejo entrar y a quién no? Es una línea muy, muy delgada. Pasa lo mismo con el patrón. Yo decido a quién contrato y a quién no. ¿Por qué? Porque el riesgo lo corro yo. Ahí está ese riesgo. No, nada más corroborando lo que comentaba aquí Toño. Una de las protecciones que podemos y tenemos en la ley es el primer contrato, que lo podemos hacer, corrígeme si algo no digo bien, 28, 60 hasta 90 días. Entonces tienes los 90 días en un contrato inicial para decidir si es la persona que tú necesitas y los embarazos y todo. Contrato por tiempo determinado a prueba. Periodo de prueba. La ley señala que es hasta por 30 días para condiciones normales, y luego ya para trabajos específicos va aumentando y puede ser hasta de 3 meses. Pero sí, esa es una de las protecciones, y justo también lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero ya estando embarazada ya no puede decirle que no.
No. No hay, ya ahí a la embarazada la agarraste y hasta que nazca el bebé no la puedes correr. Pero con el contrato por tiempo determinado no está corriéndola, simplemente se terminó el contrato. Yo, si estás embarazada, bueno, si ocupas tu incapacidad y me quedan 5 días del contrato, esos 5 días yo te los sigo pagando. Termina el contrato y ahí termina ya mi responsabilidad como patrón. Ahí sí. No la estoy corriendo, es una terminación de una relación laboral, que bueno, van a mandarles el citatorio, van a tener que ir a conciliación, no va a haber acuerdo, les va a llegar la demanda y en la demanda en juicio van a tener que acreditarlo. Otro punto, siendo patrón, son objetos de actos de molestia, porque yo puedo llegar y decir, ella es mi patrona. ¿Qué tal que nada más llegue? Oiga, aquí están contratando, sí, ¿cuánto pagan? 2 pesos. Ah, muchas gracias. Y ahí está el citatorio para conciliación. Y es un acto de molestia. Afortunadamente ahorita ya contamos con el nuevo esquema laboral, con los centros de conciliación, donde no tienen que gastar todavía en abogado. Pueden ir ustedes. Lo ideal es que siempre tengan una buena asesoría laboral. También eso es cierto. Otra cosa que no tienen que ver como gasto, tienen que verlo como inversión. Contraten abogados laboralistas. Porque luego contratan uno que se dedica nada más al civil, que porque es mi compadre que estudió Derecho. La verdad es que la mitad de la población estudiamos Derecho. Busquen un laboralista, nada más, porque está en juego su patrimonio. Es un consejo. Como dicen, ¿verdad? Son como las llamadas a misa. Quien guste tomarlo, adelante. Pero bueno, entonces aquí lo importante de todos esos factores de discriminación, de todas esas obligaciones que me impone a mí la ley como patrón, me da como que una salida muy fácil. Pues nada más no lo hagan evidente. Ahora, hay que tener en cuenta, anteriormente, antes de que existieran todas estas herramientas tecnológicas, no se podía comprobar la discriminación. Ahora ya no sabemos quién te está grabando. Ya no sabemos si traen una cámara en un lente. Aquí, por ejemplo. No sabemos ni dónde traen una cámara. Entonces, no te contrato por tu tono de piel, no te contrato por ser mujer, pero no lo digan y ya. Muchas gracias, me da gusto que hayas venido a traer tu currículum. Nosotros te hablamos, sí. Y ya me libero de todos esos factores de discriminación. ¿Por qué? Porque el patrón tiene derecho a decidir también a quién va a contratar. Salvo que tengan un contrato colectivo y el sindicato les imponga, esa es otra cosa. Gracias. Solo para confirmar, ¿sigue siendo válido que el patrón solicite un examen general de salud para saber si la persona está apta para subirse al camión a manejar o si vive bien y demás, no? Mira, se maneja como dentro de las prohibiciones. En la Ley Federal de Trabajo viene un capítulo donde vienen las prohibiciones del patrón. Una de ellas es pedir exámenes médicos. Pero bueno, aquí hay una controversia porque por otro lado, yo no puedo asignarle ciertas condiciones si no tengo una garantía de sus condiciones físicas. Entonces, dependerá mucho de cómo se lo hagas ver al trabajador para que él no lo vea como discriminación. Es ahí la clave, porque tenemos esa como ambivalencia en la ley. Sí. Para el tiempo de prueba de un empleo nuevo, puede ser desde un principio un poquito más meses de los que digo, puede ser de 6 meses el primer día, un contrato de 6 meses. Mira, la ley sí es muy clara y te dice que hasta de 1 mes a 3 meses. Luego a veces como patrones creemos que porque está un contrato estipulado, porque partiendo de la que fue firmado por la voluntad de las partes, va a tener validez, y no. En derecho laboral hay otra cosa que se llama la irrenunciabilidad de derechos. Entonces, me ha tocado ver empresas que le dicen, yo te voy a dar un contrato temporal por 3 meses, y luego otro por 3 meses, y luego otro por 3 meses, y otro por 3 meses, y de esa manera creen que van a evadir la antigüedad. Que ya tuve un problema, ya nomás me espero que termine ese contrato. ¿Pero qué creen? Después del segundo contrato, se entiende como que se renueva de manera automática en las mismas condiciones por tiempo indeterminado. Sí. Hablando de los exámenes, por ejemplo, en el caso del examen de no consumir drogas de cualquier tipo, porque ahora de la marihuana ya pasa por el cigarro frente de la calle. No sé si aparte puedo encontrar muchas cosas. Luego ya con los ojos rojos ya no sabes si... Está llorando, está marihuano, ¿verdad? Si le rompieron el corazón. O sea, ¿o qué? eso es
perito exámenes. Bueno, ahí les va. Una de las causales de rescisión laboral sin responsabilidad para el patrón, digo, ya también se me adelantaron, pero pues ya que vamos enfilados, ¿verdad? Es esa, que llegue en estado de ebriedad o bajo el consumo de alguna sustancia como las drogas. Ahora, aquí de nada me sirve que quede aquí el comentario, porque pues se van a quedar, llegó borracho, ya lo corro, llegó drogado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los de autotransportes? Dicen las malas lenguas que por lo general en el gremio de los transportistas, de los traileros, por lo general, para no quedarse dormidos, consumen pastillas, drogas, psicotrópicos, no sé. Entonces, pues podemos pensar que es lo más común, pero si nada más, vienes drogado porque traes los ojos rojos, ya, te corro. Y luego quiero en juicio demostrar que llegó drogado. Miren, en este caso piensen, como patrones tienen que pensar, ¿cómo va a decidir el juez? El juez no decide en base a la verdad real, porque el juez no estuvo presente. La verdad real solo la conoce el patrón y el trabajador. Es más, a veces ni el patrón conoce la verdad, su gerente o el de recursos humanos. Y el juez va a decidir en base a la verdad jurídica. Esos elementos de la verdad real que sí se pueden comprobar y demostrar fehacientemente. ¿Cómo puedo demostrar? Vamos a suponer un ejemplo. Llega mi trabajador, híjole, se me hace que sí vienes bien pasadote, entonces te corro. No, a ver, te traigo un examen médico, un examen de laboratorio, una prueba. ¿Qué certeza tiene el juez de que esa prueba que le hice, ese examen toxicológico, es de él? Tengo que llevar un notario que certifique que ese examen que le estoy haciendo al señor es de él. Entonces ahora sí ya el notario tiene fe pública, con ese fe pública del notario y el examen, ahora sí puedo acreditar en juicio esa situación. Antes no. ¿Se fijan ya todo lo que tuve que gastar como patrón? Una prueba de laboratorio, no sé cuánto cuesta un examen toxicológico. Llevar al notario. Entonces, mira, pruebas testimoniales. A ver, nada más déjeme comentar esto porque luego a mí se me va un poquito de lo que comentó. Pruebas testimoniales, no solo en materia laboral. Los testigos, porque dice, es que yo tengo un testigo. Tener un testigo es muy distinto a tener un testimonio que acredite un hecho. Hay testigos reales que se ponen nerviosos y su testimonio es tomado por falso. Y testigos falsos que con muy buena habilidad verbal son tomados por verdaderos. Entonces, tener un testigo es como tener una criptomoneda aquí, no sabemos cuánto va a valer, si va a funcionar o no. Entonces, no. Ahora sí, perdón. Vamos allá con el caballero y luego aquí. Dos preguntas sobre el tema del antidoping y todo eso. Yo como consejo, si tienes un empleado que tú presumes que se droga, utiliza estas sustancias y demás, las sustancias no desaparecen de un día para otro. Entonces, sí duran hasta 30 días más o menos en el cuerpo. Entonces, si pudieras organizar a lo mejor con laboratorios certificados las pruebas de antidoping, o una recomendación de las empresas también es hacer esos antidoping de manera periódica y que se vuelva parte de tus políticas de empresa. Entonces, eso yo creo que te puede ayudar a la larga, ¿no? ¿Perdón? No, pero si tu empresa lo acredita, la verdad, hace rato hablaban de que es un gasto y que es una inversión. Entonces, si hay un riesgo que por el trabajador te sale más cara la demanda y el proceso de tener a alguien así, que hay que invertir en eso. Eso es por un lado. Y lo otro que quería preguntar es, por ejemplo, si tú las actas administrativas, si logras celebrar una acta administrativa entre el patrón, el testigo y el trabajador, y en el acta administrativa declaras y estableces claramente cuál es la falta y bueno, tienes que tener también un código de conducta, un reglamento de trabajo, cosas de estas, para hacer valer eso, ¿no? Entonces, en concreto, ¿el acta administrativa sirve de algo? Bueno, te voy a comentar desde lo que he visto en mi experiencia. El acta administrativa muchas veces en juicio es desechado porque se toma como un acto unitario. Yo te levanto un acta administrativa, no quiso firmar. ¿Qué garantías tiene un juzgador de que incluso no lo levanté sin que ella supiera? No, pero la firma
Y luego, bueno, a veces si la firma, ¿qué garantías tiene el juzgador de que yo no te coercione a firmar? ¿Por qué? Porque te estoy presionando. Si no me firmas esta acta administrativa, que es nada más como un pequeño regaño, te voy a correr. Entonces estás aceptando una responsabilidad. Incluso las empresas que tienen su personal sindicalizado, para elaborar un acta administrativa tiene que estar un representante del sindicato. La verdad es que ahorita con tantos elementos probatorios, no está de más, lo que abunda no hace daño, pero no es un elemento contundente. No crean que por tener un acta administrativa, y menos si no está firmada, ya lo puedo correr y voy a ganar el juicio. Eso es muy, muy complicado. Ahorita cuando veamos esas causales les voy a señalar cuáles, en lo que yo he podido ver, son las que más posibilidades tienen de poder acreditar en un juicio. Porque así como les mencionaba, todas estas características que realmente el trabajador no va a poder acreditar, ¿yo cómo le acredito? Oiga, ¿me contrata? Y que me dice, sí, yo te marco. ¿Cómo le acredito que no me contrató a mí por mi tono de piel? Porque aparte, bueno, eso es una realidad. Los que somos de tez humildes, morenitos, le batallamos más que son los que son de tez blanca. Es una realidad aquí en México y está comprobado. No sé por qué, pero bueno. Pero ¿cómo lo compruebo yo? No tengo... Va a ser muy complicado. Entonces, en ese caso también un acta administrativa es muy complicado. Sí, gracias. Hablando de las 40 horas, ¿cómo se miden después? O sea, si trabajas 8 horas de lunes a viernes y trabajas también el sábado, ¿todas las demás son extra? ¿O cómo aplican eso? Las horas extras, hasta ahorita todavía son 48, ¿verdad? Que quieren reducirlo a 40, todavía lo comentamos, está como que ahí cocinando. O sea, hasta ahorita son 48 la jornada máxima por semana y la jornada de 8 horas diario. Ahora, para contabilizar las horas extra, esas se contabilizan las horas que trabaja más allá de las 48 a la semana. ¿Por qué? Porque también la ley te da la posibilidad de que entre patrón y trabajador se pongan de acuerdo. A lo mejor no trabajas 8 horas diarias, trabajas 9 o 10 diarias y descansas sábado y domingo. Eso sí se puede. Entonces, para contabilizar las horas extras es cuando es más de 48 horas a la semana. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Cuando contratas a una persona, ¿se tiene que dar una capacitación? Y si sí, ¿cuánto tiempo es de capacitación lo que tienes que darles? ¿Y se pagan esas capacitaciones? Bueno, desde que tú contratas a un trabajador ya le tienes que pagar. Hay empresas que te dicen, te pago la capacitación con un menor precio. No puede ser menor, valga la redundancia, al mínimo. Ahora, ¿qué dice la ley del trabajo respecto a las capacitaciones? Es obligación del patrón capacitar a su personal. No es tan específico, ahí habría que irse a la norma mexicana, es decir, ¿qué tanto la capacitación va enfocada al crecimiento del trabajador? Por ejemplo, capacítale, a lo mejor nomás tiene la primaria, dale su título de secundaria. O lo capacito a la función que quiero. Eso se lo deja a su libertad. Aquí, bueno, ¿qué les beneficia más a ustedes? Contratar al que ya sabe, pero no siempre tenemos esa posibilidad. A veces batallamos por mano de obra calificada. Entonces tengo que calificarlo, tengo que capacitarlo yo. Sí, se tiene que pagar, sí. Sí, yo no le puedo decir, mira, te voy a contratar a partir de marzo, pero todo febrero vas a venir a capacitación. Tu paga va a ser lo que vas a aprender. Así no. Tengo que pagarle mínimo el mínimo. ¿Y cuántos días son los que se dan de capacitación? Tampoco la ley es específica en cuanto a cómo ni cuánto de capacitación, dice. Si yo en una semana veo que ni la capacitación no la libra, o sea, ¿puedo decirle muchas gracias? Para eso tienes el contrato temporal. Dale un contrato temporal por un mes y ahí aprovechas para ponerlo a prueba. A ver qué tan hábil va a ser, qué tanto lo requieres y ahora sí ya lo puedes contratar. Sí. La capacitación puede ser entonces de 7 días, 2 días, o legalmente tiene que ser de 30 días. Es que no es tan específico cómo capacitar. Les comentaba, yo como patrón preferiría capacitarlo respecto a las funciones del puesto. Pero habrá otras ocasiones en donde diga, a mí con que él sepa hablar bien, a lo mejor le doy un curso de dicción, a lo mejor le doy un curso de inglés, a lo mejor, aunque también es beneficio personal, también me va a tener un beneficio para mi empresa. Si yo lo tengo de guía de turistas y le
pago un curso de alemán, pues a lo mejor puedo captar ya no solo el inglés y el francés que tenía, sino también otro tipo de de turistas. Entonces, cada patrón valore la capacitación que le va a dar. La ley nada más señala, es obligación del patrón capacitar a sus trabajadores. Incluso la ley no especifica más, ya todo eso se va a las normas mexicanas. Y ahí es donde ya pueden analizar qué tanto tiempo tengo que capacitarlo y en dónde. Pero no es tan específica la ley. Entonces ustedes decídanlo. Pero en el contrato temporal, si se pone 2 semanas de capacitación o 1 semana, o tiene que ser el mes. Es que en el contrato temporal nada más ponle contrato por tiempo determinado de tal fecha a tal fecha. Y ahí tú ya lo pones a capacitar, tú ya lo puedes dar responsabilidades. Tú decides, porque a fin de cuentas, pues imagínate que esté manejando una maquinaria y no lo capacitas, tú decides si requiere un mes o 2 meses o 3 meses para capacitarse. Yo conozco, personal que trabaja en Nissan que se van 1 año a capacitarse a Japón. No sé en qué tanto, ¿verdad? O qué tanto se requiere esa especialización. Eso lo decide el patrón. ¿Y la capacitación va dentro del horario también de las 48 horas? Sí, dentro de las condiciones de trabajo. Y no es algo así como, no es un premio, no es, mira, pues todavía que te estoy enseñando, no, es parte de, ¿sí? Bueno, ¿qué es trabajo digno? Ya decíamos, darle seguridad social, son esas 3 prestaciones: Infonavit, vivienda, salud y fondo de ahorro. Que en el sector privado, la salud la da el IMSS y la vivienda la da el Infonavit, y el fondo de ahorro ahora ya son instituciones privadas. Salario remunerador, ese salario mínimo que incluso hay una comisión. Fíjense lo incongruente que es la ley. La ley te dice que tienes que pagarle un salario mínimo, que ese salario mínimo te debe de servir, dice, para recreación, alimentación, vivienda del trabajador y de su familia. Y te fija esas condiciones. En el 2026 es de 315.04, anteriormente era 278.8. Y no sabemos, últimamente ha estado aumentando más de lo que venía aumentando normalmente. Desde una opinión personal, yo no considero que aumentando el salario mínimo se eleva la calidad de vida de los trabajadores. Pero pues yo no soy el que decide el gobierno, y ahorita tenemos un gobierno que eso cree. Entonces, ahí, obvio, una puñalada al patrón. Fíjense lo incongruente que son a veces en algunas ocasiones. ¿Quién es el que genera el empleo? ¿Quién es el que arriesga su capital? Entonces, pues ya no como dicen, ya no le abolles tanto la lata, porque si no, fíjense, dicen los economistas, si al patrón lo ahorcas demasiado, va a llegar el momento en que los pocos que tengan capital para generar empleo ya no van a querer arriesgarlo tanto. ¿A qué te vas? Pues a los bienes raíces, a la inversión, aunque la ganancia no sea tanta, no es tanto el riesgo. Entonces, por eso el derecho laboral, quien decide, quien crea las leyes, quien las modifica, tiene que velar por ese equilibrio, tener muy, muy parejita esa balanza. Si veo que le estoy empoderando mucho al patrón, pues ahora lo equilibrio y empodero al trabajador, y al revés. Esa en teoría es su función. Bueno, 315.04, vigente en el 2026. Anteriormente había zonas salariales, zona A, zona B y zona C. Ya creo que desde el 2019, un poquito antes hacia la fecha, ya es parejo, salvo la franja fronteriza. Bueno, al entender de las relaciones laborales hay que entender esto. ¿Qué es? ¿Cómo sé yo si hay una relación de trabajo? Cuando hay una relación personal subordinada, o sea, es decir, hay alguien que manda y alguien que obedece, y un salario. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, con los honorarios. Depende de la naturaleza. Si yo me rompo un diente y voy con el dentista y le pago al dentista, ¿el dentista es mi empleado? No, porque me está ofreciendo un servicio a mí. No es mi empleado. Yo no le doy órdenes. No le digo de qué hora va a trabajar.
Es un servicio que yo estoy contratando. Eso no es una relación laboral, eso es un contrato civil. Ahora, una escuela con sus maestros, contrato por prestación de servicios, ¿hay o no relación laboral? Sí, porque la naturaleza del trabajo, ¿cuál es el objeto de la escuela? Impartir clases, educar, y necesito un maestro y necesito alumnos. Entonces el maestro, claro, aunque yo diga contrato de prestación de servicios, si yo como maestro, aunque tenga ese contrato, yo voy o en un juicio puedo acreditar que no es un servicio prestado, es una relación. Por ejemplo, no sé, ¿a qué se dedica su empresa? Yo sí. Tengo una refaccionaria. Una refaccionaria, ok. La persona que limpia es su trabajadora, quien hace el aseo. ¿Pudiera él tener un servicio de limpieza? Sí. Si contrata un guardia de seguridad, ahí sí puedo contratar ese servicio de seguridad y de limpieza. Pero si yo contrato a alguien para el almacén, ese sí es mi empleado, a ese no lo puedo subcontratar. Apenas te iba a preguntar, ¿por qué las instituciones de gobierno, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, si tienen maestros por contratos de prestaciones de servicio? Bueno, hasta ahorita sé que los tienen. Incluso los hacen firmar la renuncia. No, yo doy... Y les acreditan la antigüedad cuando les dan un contrato. O sea, si tienen 5 años prestando el servicio por contrato, cuando les dan la planta, dicen, ¿sabes qué? Nomás que va a empezar a contratar. Y lo hacen. Una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Yo doy clases en una universidad, no les voy a decir cuál para no quemar a la Universidad Villa Asunción, ni darle publicidad, pero yo tengo un contrato por prestación de servicios. Si yo quiero, yo en un juicio puedo hacer valer que eso no es un servicio, que esa es una relación laboral y la acredito. Acuérdense que no siempre la voluntad de las partes, al menos en derecho laboral, es la que rige. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un contrato laboral, pero no le voy a pagar el mínimo. 3.15 es mucho, le voy a pagar 200. Sí, yo estoy de acuerdo. Ahí la voluntad de las partes no aplica. Entonces, dependerá de esa situación, pero muy probablemente en un juicio se acredite una relación laboral. Porque esta es la definición muy sencilla. Una relación subordinada donde existe un patrón, un trabajador y un salario. Sí, a ver. Entonces, una trabajadora de limpieza no es una empleada. Si la contratas tú, sí. No quiere decir que no. Si tú la contratas, sí puede ser tu empleada. Si dices, yo para mi servicio de limpieza, yo no quiero más empleados, yo contrato un servicio de una agencia que proporciona señoras, ¿sí? No necesariamente, ¿sabe qué, señora? Resulta que usted no es mi trabajadora mañana y... No. Me dijeron que no. Allá y luego acá, pero... Yo tengo unos empleados que trabajan exclusivamente por estar. A veces el material es muy bueno y les va excelentemente bien. Y hay veces que el material que van a limpiar es muy malo, que no ganan ni siquiera el mínimo. Pues, ¿cómo damos de alta en el IMSS? Ese tipo, o sea, es lo que hacen, lo que ganan, ¿verdad? A veces menos del mínimo y a veces... Oficialmente no les puedes poner un contrato así, tiene que ser con el mínimo. Tiene que ser con... Ahora, ahorita vamos a ver los tipos de contrato y ya ustedes decidirán cuál es el que encuadra mejor en mi esquema laboral. Bueno, aquí está justamente la duración de las relaciones de trabajo. Bueno, dependiendo de la naturaleza de su trabajo, yo puedo decidir si lo contrato por obra. ¿Cuál es, por ejemplo, una obra? Voy a hacer un edificio. Pues ahí te contrato 10 albañiles, un velador y... Cuando terminemos el edificio, se acaba el trabajo. Obvio, le tendré que pagar las prestaciones irrenunciables proporcionales. Si la obra duró 1 año, pues esas. Si duró 6 meses, el proporcional. De hecho, se da de alta la obra. Se da de alta la obra, así es. Por eso se especifica, ese es un contrato por obra. Se acaba la obra, me corrió. No te corrí, se acabó tu contrato. No le puedo poner el tiempo porque no sé cuánto va a durar la obra. Por lo general casi siempre duran más de lo que están planeadas, no que duren menos, pero no tienen una duración específica. Por tiempo determinado, ahí sí, y aquí entran los periodos a prueba. 1 mes, del 1 de enero al 31 de enero. Este va a ser tu contrato.
Si yo no lo renuevo y sigue laborando, se entiende que continúe en las mismas condiciones. Por temporada. Como por ejemplo, así es, los restaurantes. ¿Quién tiene restaurantes aquí? Díganos cuál, para qué tal que un día andamos hambriados y... ¿Cuál? Máquina 30, tacos envenenados. Máquina de tacos envenenados. Híjole, así como que por el puro nombre... nomás por la curiosidad voy a ir a tacos envenenados. Bueno, la mayoría de los negocios de comida... Digo, la comida siempre vende, pero... ¿Qué tal que dices, diciembre voy a vender más? Necesito 2 cocineros más y 2 meseros más. Por esa temporada de diciembre te doy un contrato por temporada. Pero lo tengo que especificar, porque si yo no especifico, la ley dice, si tú no especificas cuál es el contrato, se entiende que será por tiempo indeterminado. ¿Por acá tenían también otro negocio de comida? Tiene un margen de tiempo, el de temporada, no puede ser mayor a... No hay tiempo, es una temporada. A lo mejor, por ejemplo, la recolección, a lo mejor o de cosecha. Yo no sé si llueve 6 meses y a lo mejor mi temporada dura 6 meses. A lo mejor es un año muy seco y nada más va a llover 2 meses y nada más puedo sembrar 2 meses. Entonces es muy similar al tiempo determinado que por temporada. En el tiempo determinado sí tienes un tiempo. 1 mes, 2 meses, 3 meses. En la temporada es para una situación en específica, pero no sé cuánto va a durar. Por ejemplo, no sé si la temporada navideña, o sea, para las ventas, sea desde diciembre o a lo mejor empieza en noviembre. Ya ven que con el Buen Fin y que con las ventas del viernes ¿cómo le llaman? Black Friday, algo. Entonces, desde noviembre ya tienen los arbolitos, es más, desde septiembre nomás pasa el 16, ya tienen los arbolitos porque ya empieza la temporada navideña. Puede ser los dos. Por lo general, mira, las ferias por lo general sí tienen un tiempo. Entonces, yo te voy a contratar del 1 de abril al 10 de mayo, o del 16 de abril al 1 de mayo, algo así, lo que dura la feria. Ahí sí puedo saber cuánto tiempo lo requiero. ¿Sí? ¿Qué pasa con un contrato de obra cuando el trabajador empieza a rendir el tipo? O sea, o es un precio pactado por obra, dures una semana o dures 3 semanas. Sí, o sea, el salario se fija diario. Yo te tengo que pagar 315 pesos diarios mínimo, para pagarte más, mínimo, durante todo el tiempo. Si la obra dura 6 meses, 6 meses te pagaré ese salario. Si dura 4 meses, durante 4 meses. Pero no es así como que por toda la obra, o igual puede ser así, por toda la obra te voy a pagar 10,000 pesos. Bueno, también como se pacte, pero tiene que pactarse. Y punto importante, acuérdense, ustedes tienen la carga de la prueba. Entonces, un contrato verbal, jurídicamente sí existen, pero las palabras se las lleva el viento. Para comprobarlo, nos remitimos a lo que mencionábamos de las testimoniales. Entonces, como dicen en mi rancho, papelito habla. Pero perdón, ¿qué pasa? Ahí va a ver. Si esa obra era para 1 mes y estos papeles, mi salario de en vez de aventarla en 1 mes, la voy a rendir a 3. Es que por eso la pusimos por obra, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar. Si supiéramos cuánto va a durar, pues no lo ponemos por obra, lo ponemos por tiempo. ¿Sí? A ver, aquí y luego ya. Una escuela por ciclo escolar, de acuerdo al calendario de la SEP, ¿se puede hacer un contrato? Sí, miren, en la VM así le hacen sus contratos. Sí es un contrato laboral a los maestros, pero se lo hacen por cuatrimestre. Y este cuatrimestre te voy a asignar 4 horas. Entonces, si te pagaba esto por hora, le sumo todo y tengo un contrato por tiempo determinado. Termina ese cuatrimestre y empieza otro cuatrimestre. Entonces, así sí se puede. Sí. En el caso de la limpieza, ¿es legal o no legal? Hay leyes que digan que tú eres empleado demostrador, pero te toca lavar el baño cada semana, te toca limpiar, trapear, barrer. ¿Qué tanto ahorita es legal o no? ¿Hay leyes que...? Por eso es muy importante que en su contrato especifiquen las actividades del puesto y que incluso tengan una descripción general de puesto. Entre más grande sea una organización, más va a cumplir con esto. Van a tener hasta un protocolo de acoso, un protocolo de seguridad de higiene, etcétera. Pero hay muchas empresas muy, muy pequeñas que realmente es complicado que tengan este tipo de protocolos. Pero lo mínimo es tener en el contrato
especificar bien cuál es el puesto y qué actividades. Ahora, es normal o se acostumbra a ponerle, por ejemplo, que va a ser jardinero, podar el pasto, regar las plantas y cualquier otra actividad que pueda llegar a surgir. Bueno, ya si llega a haber controversia, se entenderá o se tendrá que evaluar si esa actividad es inherente al puesto. Si es ayudante en general, bueno, pues cualquier actividad de la empresa. No lo puedo, oye, llévame a los niños a la escuela, porque ya no es una actividad inherente a la empresa. Pero sí. Nada más, no me quedó claro. Se puede poner en el contrato que está también dentro de sus actividades, aunque sean oficinistas o sean ellos comisionistas, pero parte de como es en la oficina, tienen ellos que lavar el baño una vez a la semana. Mantener limpia tu área de trabajo, claro, puede ser una actividad, mantener limpia, así seas la secretaria y nada más se entienda, una secretaria más va a escribir a máquina, o nada más va a tomar dictado, nada más va a hacer esto, se entiende, si le pones que mantener limpia su área de trabajo, pues bueno, lo puede hacer, sí se puede. Y igual, no sé, sobre el mismo tema, entonces, normalmente los contratos, cuando hablan del objeto o la actividad que voy a desempeñar, es muy escueto, es muy general. Si yo en ese contrato genero como adendo o anexo la descripción del puesto, le da más solidez, ¿no? Ese es por uno, y no sé si eso ustedes lo validan. Y la otra es, si yo tengo debidamente requisitados los documentos de las descripciones del puesto de todos mis trabajadores, eso, y además es de conocimiento del trabajador, que se lo leíste, lo leyeron, lo tiene una copia, tú también, inclusive le echó el gancho en la rúbrica, lo que sea. Eso para ustedes, bueno, ante la corte, bueno, ¿ante un juez laboral? Sí sirve. O sea, tener mi descripción del puesto, que actualizo cada año, funciona. Miren, sí puede llegar a ser, hay más posibilidades si tengo esa forma de comprobarlo en juicio. Acuérdense aquí, ¿cuál es la premisa de lo que tengo que partir? Cada decisión que tome, tengo que pensar, y quiero que sea validada en un juicio, tengo que pensar cómo se lo compruebo fehacientemente a otra persona. Así es como lo tengo que hacer. Pensar cómo pensaría el juez. O cualquier otra persona, ¿cómo lo puedo demostrar? Ahora, perdón, si aunado, miren, porque una de las causales, y ya casi llegamos a eso, una de las causales de rescisión de contrato sin responsabilidad para el patrón es el desacato, la desobediencia. Y yo puedo decirle a mi empleado general, ¿sabes qué? Limpia tu área de trabajo, limpia la oficina, o conecta la computadora. No, a mí no me contrataron como técnico en conexión de computadoras. Y llegamos al juicio, es que me desobedeciste. No, yo no te desobedecí. Yo tengo que tener esos elementos. En este caso, mira, en tu descripción general de puesto dice que tendrás que tener limpia tu área de trabajo. Entonces, si no quieres limpiar la computadora, no estás cumpliendo con eso. Estás desacatándome una indicación. Y puedo proceder, acuérdense, lo que suma o lo que abona no perjudica. Tu acta administrativa porque me estás haciendo un desacato. Ahora, ¿qué es lo que más vale? A lo mejor un video con audio claro donde se ve el rostro. Digo, ya son más elementos. Obvio, me va a costar más comprobar la autenticidad de esos elementos, pero ya tengo más elementos para poder comprobar. ¿Ese video es por parte del patrón? Sí, claro, por parte del patrón. Ahora, pero nada más vean una cosa. Visualicen con audio, porque si no, miren, luego... Y luego tendrás que comprobar con una pericial que ese audio es de la persona y es más complicado. Entonces, imagínense, ¿ya cuánto me gasté? Una pericial grafoscópica del acta administrativa, una pericial grafoscópica del audio, otra del video. Ya van como 20,000 pesos de periciales, más 15,000, 20,000 de la contestación de la demanda de mi abogado. Pues mejor le pago 15,000, 20,000 en conciliación y ya me quito de problemas. Ahora, yo sé que no es justo. Desde el punto de vista del patrón, cuando yo no lo corro y el trabajador dice que sí lo corrí, no es justo. Pero no lo veamos como algo justo o injusto, veámoslo como algo conveniente o inconveniente. Algo práctico para mí. Aquí es lo que ustedes tienen que ver, cuidar pues aquí es dinero. La verdad es que en las relaciones laborales todo es dinero. ¿Por qué miente el trabajador y por qué, aunque él solito se fue, ya consiguió otro trabajo, por qué miente? Porque esto es dinero, así es. Entonces, si yo tengo todos esos elementos, son armas que me van a permitir que él no mienta tanto. Se oye muy, muy cruel, pero esa es la realidad. Ahora, ¿cómo se suspenden? Fíjense, suspensión
no terminación, suspensión de la relación laboral, enfermedad contagiosa. Ahora, ¿qué tanto me conviene que mi trabajador me esté contagiando a todos? Al rato nadie va a venir a trabajar. ¿Está contagiado? Vete. Si tiene sus prestaciones de seguridad social, yo ni siquiera las voy a pagar, se las va a pagar el IMSS. Al menos. Entonces, incapacidad temporal. Por eso todo esto las paga las prestaciones de seguridad social. La prisión preventiva, siempre y cuando no haya sentencia condenatoria. Porque acuérdense que, ¿qué tal que era inocente? Aquí en nuestro país casi no pasa eso, pero en otros países como Alemania ya sí puede llegar a pasar. Entonces, no sería justo para el trabajador que pierda si ya perdió su imagen pública, a lo mejor ya perdió hasta la familia, pues que todavía pierde el trabajo cuando se demuestre que es inocente. Ya si es culpable, pues entonces sí, mijo, y ya, ahí ya no hay nada que discutir. Y aquí sí, pues bueno. ¿Se puede considerar el patrón como mandando al trabajo, aunque lo diga verbalmente, oye, estuve detenido 3 días, 4 días, no sé? ¿Es abandono el trabajo? No, se suspende la relación, no es abandono, se suspende. Por eso, a ver, ya lo soltaron, ahora sí regresa. No tiene la obligación de pagarle esos 3 días, pero tampoco es así como que, no veniste, pues. No aplicaba ahí los días de ausencia, es decir, si tú tienes al trabajador checado un reloj o su ingreso y su salida y falta consecutivo 3 días, no aplica ahí el... Fíjense, es otra de las causales, no hemos llegado ahí, otra de las causales de rescisión laboral sin responsabilidad del trabajador, y es la que más se puede comprobar por parte del patrón, es que el trabajador, dice, tenga más de 3 inasistencias en un periodo de 30 días, no en un mes, en un periodo de 30 días. Pueden ser del 20 de febrero al 20 de marzo, pero ahí sí. Pero esto es muy distinto. Aquí estamos hablando de que se suspende la relación desde el momento en que tiene prisión preventiva. ¿Pero dan un papel comprobante cuando... Sí, claro. Sí. Entonces el papel es se demuestra que cuánto... Que se suspende la relación. Ya se resolvió su situación. Bueno, ya se volvió a presentar a laborar. ¿Por qué no fue? Te lo tiene que comprobar. Para todo lo contrario, si no lo comprueba, por eso es que como patrón tenemos que tener ese control de registro de entradas y salidas. Ahora, y aquí les voy a dar otro consejo. Háganlo a la antigüita. Si tienen un reloj checador y que detecta la huella y que tiene, está bien, pero háganlo a la antigüita. Se los comento por una situación. A mí me tocó ver una vez cómo objetaban una prueba, presentan el historial de entradas y salidas. Mira, esto es lo que el checador presenta. Y lo objetan porque es una mera impresión de un aparato digital que puede ser manipulado. ¿Y qué certeza tiene el juez? Que yo no lo manipulé. Oye, no, yo no lo manipulé. Pues sí, pero ¿qué certeza tiene el juez? Entonces no hay como a la antigüita. Consejo. Y hasta ese no les va a costar nada. Cada semana, cada que le pago nómina, fírmame tu control de entradas y salidas. Huella y firma. Y así, ¿qué es lo más que les va a costar? Pues la pericial de cada una de esas. Pero ya tiene un tope. O sea, el que nosotros saquemos impresión de huella digital, te lo firma y te le pone la huella, ese. Su firma. Y bueno, firma y huella son 2 periciales, pero aumenta la veracidad. Entonces. Oye, creo que son 50 dispositivos de las empresas, ¿verdad? No, ya nos vamos. No, digo por eso, porque estaría bien que este es un tema muy importante, muchas dudas y nos estamos extendiendo. Exactamente, nos estamos extendiendo y este sería bueno para una segunda parte, porque la verdad es un tema que aquí estamos todos participando, qué bueno. Podemos hacer una de puras dudas y comentarios. Una propuesta que pudiera beneficiar a nuestro sector y a nuestra Cámara de los contratos, que nos apoyaras con prototipos de cada uno de los contratos para que tuviéramos aquí una asesoría rápida cuando haya alguna duda, sobre todo los mismos. Oye, ¿cómo lo contrato? Algunas herramientas ya. Sí, adaptándose a la necesidad específica de cada uno. Contratos prototipos. Claro. Claro que sí.
Bueno, entonces rápidamente aquí otra cosa que tienen que contemplar. ¿Qué dice la ley respecto a las pandemias? Sí, y ya lo mencionaba desde que se creó, nada más que no nos había tocado una pandemia como para ponerlo aquí. ¿Cuál es la responsabilidad? Dice, si la fuente de trabajo por su naturaleza se tiene que cerrar, le tengo que pagar el salario, el mínimo, y hasta por un mes, pero se lo tengo que pagar. Puede llegar a sonar injusto. Yo me acuerdo que en pandemia, pues, por ejemplo, los restaurantes no te permitían tener aforo, tenías que cerrar forzosamente. Y tienes que pagar meseros, cocineros, garroteros y todo lo que esto conlleva. Pues sí, y ya estaba estipulado, no es algo que se sacaron de la manga, es algo que ya estaba estipulado en la ley. Lo que pasa es que no nos había tocado que pasara en una pandemia. Y estos son lo que les decía hace rato, que ya nos fuimos adelantando poquito. Los motivos para yo rescindir el contrato de un trabajador. ¿Qué causas no me generan a mí una responsabilidad? Miren, y me gustó esta diapositiva porque así como que, híjole, sí te corrí, pero tengo motivos. Igual que con los motivos de discriminación es importante señalar, todo esto se tiene que llegar a probar, ustedes lo tienen que probar, no es nada más con que ustedes lo sepan que pasó, si no lo prueban, no existió. Entonces, que el trabajador te engañe respecto a sus capacidades, hace rato lo comentábamos, aquí es donde entra. Si yo le demuestro al juez que él me engañó, yo publiqué que necesito un ingeniero químico y les pido un título y él me falsificó el título. Eso incluso hasta trasciende y es un delito, pero él me está engañando. Yo ocupo un ingeniero químico, usted me dijo que era ingeniero químico y resulta que no era ingeniero químico. Ese es un engaño. Incurrir en faltas de probidad o honradez. Aquí esto es muy importante señalarlo. Es muy ambiguo, es muy subjetivo. ¿Cuál es una falta de probidad o honradez? Incluso a veces te dices que faltaste a las costumbres, a las buenas costumbres de la empresa. ¿Cómo pruebo eso? ¿Cuál es una falta de honradez? Bueno, si me estás robando, ahí sí es más claro. Aquí en todas las cámaras, todo el equipo de tecnología me ayuda bastante a saber si puedo comprobar actos de violencia. Yo tengo que comprobar que él fue el violento. Él golpeó a otro compañero y por eso lo corrí. Yo tengo que comprobarlo. Si yo no se lo puedo comprobar al juez, no puedo ponerle esto como un motivo. Bueno, lo puedo despedir, sí, pero o llego a un acuerdo con él o me voy al juicio con la posibilidad de no poder demostrar que el despido fue justificado. Porque acuérdense, el trabajador siempre va a decir que el despido fue injustificado. Ustedes tendrán que probar lo contrario. Yo tengo una duda en ese punto. Por ejemplo, si el trabajador está encargado de la atención al cliente, está encargado de atención al cliente, y fue grosero con un cliente y nos da motivos para despedirlo, o sea, ¿sí se puede despedir debido a eso? Primero, tienes que demostrar que fue violento. Segundo, tendrás que demostrar que tienes en el reglamento interior las reglas claras de cómo tiene que él tratar a los clientes. Y fíjense, este tipo de cuestiones son de las más subjetivas aún. Piensen cómo pensaría un juez. Oye, ¿para ti es violento esto? Gritarle, no sé, que tengo que estipularlo, tenerlo bien estipulado. Por ejemplo, no sé, hay algunos call center que no pueden colgar, tienen por política, ellos no te pueden colgar, tienen que esperar a que el cliente les cuelgue. Y si el cliente es grosero, tienen que, pues, sobrellevar la situación, lo que sea, pero ellos no pueden colgar. Pero tienen que tenerlo estipulado en sus políticas, y si lo tienen, entonces puede ser, acuérdense que aquí puede ser, un juicio es un volado, no hay nada cierto. ¿Qué tal que las pruebas que tenía no las presentaron en el momento procesal oportuno? Y aunque sean reales, ya no van a tener validez, porque no se presentaron conforme a los requisitos de forma que se pedían. Sí. Bueno, yo creo que como empresarios tenemos que tener esto bien claro, que tenemos que tener contratos, reglamentos, y que tienen que estar aparte registrados. Ahorita explícanos un poquito más de eso, dónde tienen y cómo se registran, pero tener cámaras de seguridad con audio, eso ayuda muchísimo. Ya al tenerlas ahí, es que lo que dijiste pues se puede ver y se puede grabar. Entonces creo yo que el 80-90% de las personas ponemos las cámaras después de que pasó algo, ya sea robo, ya sea una discusión, etc.
mi recomendación es siempre tener esas tres cosas: el contrato laboral, el reglamento y registrarlos y tener cámaras de seguridad. Miren, efectivamente todo eso es muy, muy cierto, nada más que si gustan después ya programaríamos otra sesión para ver cómo es el procedimiento de registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal, porque sí es muy, muy complicado, es muy complejo, es muy específico el elaborar un reglamento interior, y aparte esos son muy específicos a las necesidades de cada empresa, pero el proceso de registro sí lo podemos ver. Ya le hacen la petición aquí a la dirección a la presidencia de esta Cámara y lo podemos ver posteriormente. Bueno, parte 2. Cometer actos inmorales y de hostigamiento, esto también es totalmente subjetivo. Con cámara se puede demostrar. Anteriormente, que no había cámaras, era muy, muy complejo. Cuando el trabajador revela ciertos secretos, si yo compruebo que a lo mejor mi fórmula de mi salsa mágica, de mi taquería, se la anda, digo, todo esto también siempre y cuando yo le tenga el aviso correspondiente de cuál es su responsabilidad al tener conocimiento y que no lo puede divulgar. Si no tenía él el conocimiento y si yo no puedo demostrar que él tenía ese conocimiento, va a ser muy complicado que, aunque ande revelando el secreto de mi salsa, de mi taquería, pueda yo meterlo como una justificación, para que el despido sea, más bien para que el despido sea justificado y no injustificado. Y esta es la más fácil de comprobar. Las 3 faltas en un periodo de 30 días. A ver, yo trabajador, ya falté las 3 y a la 4ª yo ya no lo quiero porque el mes anterior hizo exactamente lo mismo, le di la oportunidad y todo, ¿sí? Más de 3 en el periodo de 30 días. Sí, sí. Ahí, ¿cómo le hago para decirle ya estás despedida y es justificado? Miren, y no me puedes demandar? Para despedir al trabajador en cualquier momento. El patrón decide cuándo te contrata y cuándo no. Pero si lo quiero justificado, pues tengo que apegarme. Porque hay trabajadores que, yo soy tu trabajador, yo te voy a faltar 2 veces al mes. Y tú, oye, es que faltas 2 veces al mes. Nomás me descuentas, pero no me puedes correr. Si quieres correrme, me tendrás que indemnizar. Sí, pero por ejemplo, si son las 4 faltas ya. Con 4 ya, en el periodo de 30 días. ¿Cómo le hago yo como patrón para decirle ya no te quiero venir? Ok, tengo que darle un aviso de rescisión a ella, al trabajador. Al otro día que llegue. Así es. Le explico, ahí en el aviso de rescisión se le explican los motivos por el que se le rescinde el contrato. En este caso es por tener más de 3 inasistencias sin justificación y o sin permiso en un periodo de 30 días, y con ese motivo ya le puedo rescindir. Le entrego, si me firma, le entrego su liquidación. ¿Qué pasa si él no me quiere firmar? ¿Qué pasa si no me quiere? Entonces tengo que ir al Centro de Conciliación y yo hacer una solicitud patronal para entonces ahí buscar un acuerdo, y si no, entonces ya que me demande y en el juicio demuestro que fue justificada. Ok, entonces patrón no me quiso firmar ni nada, dice me va a demandar, yo voy a conciliación como patrón a decirle que fue una recesión. A solicitar una audiencia. A eso. Que muy probablemente, o está la posibilidad de que tampoco haya acuerdo, que si el trabajador siga diciendo que... pero ya, entonces se van a ir a un juicio, y en el juicio ahí lo voy a demostrar. Aún así, ¿se fijan cuántos actos de molestia implica aquí para el patrón? Además, hay veces que no regreses al trabajador y no te demandan. Eso es. Periodos de prescripción. El trabajador tiene 2 meses para ir al centro de conciliación y señalar que fue despedido. Y tiene hasta 1 año para reclamar las prestaciones irrenunciables. Es decir, si a ustedes les llega una notificación de un trabajador que corrieron hace 2 años, pues ya están prescritas todas sus prestaciones. Ahí, redundando ahí en esa pregunta, es interesante. Nosotros también tenemos ese detalle en las guarderías. Lo conducente es el trabajador tiene 4 y ya no se presenta. Entonces ahí hay que ir a solicitar una audiencia con ustedes. Pero no sirve de nada. Puede ser que sí. ¿Qué tal que el trabajador llega y te dice, sí, está bien, yo fui, bueno, ya deme mi finiquito? Pero haz de cuenta, o sea, es que es algo muy común que nos está pasando, porque llegan ahí a conciliar, agarra el trabajador un abogado y el abogado ya te hizo una cuenta de 120,000 pesos porque ya tenía no sé cuánto. Porque el abogado trae, o sea, el trabajador le dice al abogado, me corrieron,
Y por eso el abogado le hace el cálculo como si lo hubieran corrido. El abogado le dice, no digas que te corrieron. Claro, porque ya sabe que el abogado se va a quedar con el 30%. Bueno, el que vayan a una audiencia de conciliación no es garantía de que vaya a haber un convenio. Más o menos es como de cada 10 asuntos, 7 se arreglan. Más o menos es la estadística. Pero si no, bueno, me espero, yo guardo ahí su finiquito, me espero que me demande y en juicio ahí demuestro la justificación por lo cual lo corrí. Que aún está el riesgo, pero como dice, pues, ser patrón es un riesgo latente. Es como estar así en la cuerda floja ahí. Bueno. Fíjate cómo patrón tienes que justificar el despedirlo, pero él no tiene por qué justificar que se vaya. Tú pudiste invertir lo que haya sido en capacitación, lo tuviste en entrenamiento, pagaste costos de lo que se equivocó, lo que sea, y si decide irse el mes que entra. Lo mencionamos aquí al inicio, la carga de la prueba, la responsabilidad de que se haga justicia es del patrón. Por eso les mencionaba, todo o la gran parte de los juicios que ganan o donde acredita su dicho el trabajador, no es porque tenga razón necesariamente, es porque como patrones no cumplimos, porque no conocíamos o porque no le dimos la importancia que se merecía, pero no tenemos las herramientas para defender. Si teniéndolas es un riesgo, ahora imagínense si no las tengo. De plano, a veces como abogados de patrones, ¿qué decimos? ¿Qué elementos tienes? ¿Contrato por escrito? No. ¿Recibos de nómina? No. ¿Control de entradas y salidas? No. Vamos a buscar el mejor acuerdo en conciliación. El mejor acuerdo en conciliación. Porque si nos vamos a juicio, ¿qué es mi única esperanza que tengo? Pues que esto se alargue y se alargue y se alargue y que yo pueda desaparecer. Y es que en el mismo contrato, cuando una de las dos partes incumple, debería, bueno, normalmente en cualquier contrato hay un castigo, vamos a decirlo. Pero en el caso de un contrato laboral, no, él puede rescindir del contrato, puede fallar en el contrato y uno ya no pasa nada. Uno tiene que demostrar que él es el que falló. Sí, no, como patrón. Pero que ya no quiso trabajar, ya no va a trabajar. Pues nosotros ya no tenemos, porque sería lo mismo, ya no quiero que trabajes conmigo, sería tanto igual como yo ya no quiero trabajar aquí. Pero a él o al trabajador nadie le va a poder decir nada, no hay una ley que nos proteja a nosotros por la capacitación o por el tiempo o porque me deja un trabajo colgado, pero no existe nada. Bueno, aquí estoy yo para protegerlos, para darles esos consejos. ¿Qué dice uno? Sí. No, entiendo tu estado, entiendo ese estado de indefensión en el que dices que quedo. ¿Qué tengo que hacer cuando un trabajador se va? Bueno, primero, hacerle la cuenta de cuánto es su finiquito y eso guardarlo, porque tarde o temprano, a menos, digo, hay quien no lo reclama y si pasó el año y ahora sí ya me lo puedo gastar. Lo primero es guárdalo un año. Ya, ahora sí. Si me demanda, porque a veces así hay trabajadores que se van porque ya consiguieron otro trabajo y de repente resulta que al mes o a los 15 días alguien le dice, qué bueno que ya tienes otro trabajo, pero pues demanda a ver qué sacas. Bueno, y van y demandan. Pues tendrás que irte a un juicio y el juicio va a ser un riesgo. Tienes los elementos, tienes más posibilidades de defenderte. Garantías no tienes. Si tú como patrón no haces nada en un juicio, lo vas a perder. Si el trabajador como no hace nada en un juicio, puede que no lo pierda. Puede que no lo pierda. Por eso la importancia de tomar en cuenta todas estas situaciones. Pero sí entiendo ese punto. O sea, acuérdense, desde el principio lo dijimos. El patrón siempre va a estar en desventaja, de alguna forma. Sí. Si tenemos estos elementos, tenemos poquitos más elementos. De defensa, pero en realidad, pues, si no los tenemos, imagínate, si así, con todo esto que estamos viendo, no coincidimos que haya cierto tipo de igualdad en un juicio. Ahora imagínate si no lo contemplamos. Prácticamente así, quien no tenga los elementos que mencionamos ahorita, el contrato, los controles de entrada, los recibos de nómina, quien no tenga eso, si se van a un juicio, olvídenlo, no lo van a ganar. Así tengan al despacho más caro, no lo van a ganar. Mejor busquen un acuerdo en conciliación.
Por eso se crea este esquema, por eso la conciliación tiene tanta efectividad, porque no buscamos que se haga justicia ahí, buscamos que no se les afecte tanto. Yo no soy, como conciliador, yo no soy nadie para hacer justicia, porque es más, a mí ni me consta quién tiene la razón. A veces uno, por el lenguaje corporal, por la experiencia que tiene, como que se da una idea, ¿verdad? No, si el trabajador es medio cínico, pero no puedes tomar partida ahí. Lo más que puedes hacer es buscar un acuerdo que no lo perjudique tanto. ¿Sí? Sí entiendo esa posición, pero desde el momento en que decidieron ser patrones, es parte de... tenemos ese riesgo. Bueno, aquí lo que decíamos, llegar en estado de ebriedad o bajo la influencia de alguna situación. Ya comentamos que no solo tiene que llegar, que tenemos que tener los elementos contundentes para poder demostrarlo. Y ahora sí, la sentencia ejecutoriada. Ya se demuestra que es culpable, entonces le voy a pagar sus irrenunciables. Esas, acuérdense, por nada del mundo, salvo que él no las exija. Bueno, pues tampoco es así como que yo se las voy a ir a llevar. Ándale, mira, ten. Pues no, ¿verdad? Pero ya con estos elementos yo puedo saber cuándo va a ser justificado o cuándo va a ser injustificado. Nada más recalcar eso. No es que pase nada más, que el trabajador te dé el pretexto, sino que yo pueda comprobarlo jurídicamente hablando. ¿De acuerdo? Pasó un año y no regresó, ya no tiene derecho a exigirse, pero sin embargo, si se fue en octubre y entonces me quito y viene en un septiembre, todavía se va a tener que entregar. Muy importante lo que menciona la licenciada, porque luego a veces yo corrí a mi trabajador hace 2 meses, o se fue hace 2 meses, y resulta que cuando me citan a conciliación, dice que lo corrí hace 1 mes para que esté en tiempo, que no esté prescrito. Si yo no tengo los elementos para comprobar realmente cuándo fue la fecha de baja, ¿quién tiene la razón entonces? Bueno, también el patrón tiene ciertas obligaciones. El patrón no puede engañar sobre las condiciones de trabajo. El típico, excelente ambiente laboral, esa ya no la sabemos, que no depende de nosotros. Pero si yo le digo, oye, vas a ganar 10,000 y le pongo en su contrato 10,000 y luego le pago menos, o que le diga, vas a trabajar, te voy a dar transporte y no le doy transporte, o vas a trabajar en este horario y no trabaja en ese horario. Es decir, también si el patrón, esos son los motivos cuando el trabajador dice, ¿sabes qué? Ya no voy a trabajar contigo. Fíjense la diferencia, no es despido, pero también hay que pagar la indemnización si se acredita el motivo por el cual el trabajador decidió ya no trabajar. Oye, es que me tenía que pagar todos los días 3 de cada mes, o del 1 al 3, o del 1 al 5, y me terminaba pagando a veces el 15, a veces el 20, a veces me daba la mitad. Entonces, no son las condiciones que me ofreció. Yo termino la relación de trabajo, pero exijo mi indemnización constitucional. Aquí están los motivos. Cuando el patrón es violento, también son son variables muy subjetivas, pero con la misma tecnología que a usted les favorece, también les perjudica. A veces ya el trabajador dice, mira, yo traigo un video donde al momento de contratarme me hacen firmar una hoja en blanco. Y se escucha en el audio, fírmale esa hoja en blanco. ¿Y esta para qué? Tú fírmale, o firma la renuncia. Oye, pero la tengo que firmar. Sí, firma la renuncia ahorita. Entonces, si se demuestra ahí, es un motivo para que el trabajador también pueda decir, se rescinde la relación. Y no es solo con las irrenunciables, no es como si fuera despido injustificado. Me tienes que pagar la indemnización, en este caso, más todas las irrenunciables. Cuando se le reduce el salario, cuando se pone en riesgo la seguridad. ¿Qué tal que yo lo pongo? Mira, aquí está la fábrica y la fábrica se está cayendo y corre riesgo. Entonces, todo ese tipo de condiciones, el trabajador también puede decir, hasta aquí. Cuando se pone en peligro, ya decíamos, la seguridad del trabajador o de la familia.
Bueno, cuando el patrón con una imprudencia compromete la seguridad de la fuente de trabajo, o cuando se le exige que realice otro tipo de conductas que no están relacionadas con la actividad laboral. Que, oye, pues a la secretaria, tienes que venir a cenar conmigo, tienes que acompañarme a tal lado, ese tipo de cuestiones también el trabajador puede decir, ya no. Ahora, aquí también se tiene que comprobar. Terminación de las relaciones de trabajo. El mutuo consentimiento. Y esta es la más fácil. Y esta es la que el centro de conciliación nos evita en el juicio. ¿Cómo termina una relación de trabajo? Porque así lo acordaron las partes. Es la más fácil para todos. Tengas tú razón o no, simplemente ya no estás a gusto ni tú en el trabajo ni yo contigo como patrón. Entonces vamos a terminarla. Véanlo desde ese punto de vista. Busquemos un punto de acuerdo. Y ni siquiera le tenemos que llamar o ponerle nombre, te voy a pagar esto, una cantidad como compensación o como gratificación por la muerte del trabajador. Ojo, aquí por eso en muchos trabajos te dicen señala tus beneficiarios. No porque muere el trabajador, ay, mira lo que le correspondía, a lo mejor se muere en diciembre y todavía no pagaba el aguinaldo, entonces tiene todo lo del año del aguinaldo y ya me lo ahorré. No, ¿se lo tengo que pagar a quién? A sus beneficiarios. Si el trabajador no nombró su beneficiario, tendrá que quien se declare beneficiario tendrá que solicitar mediante un juicio que a él se le declare como beneficiario. Y entonces ahora sí, que una vez que a mí me digan este es el beneficiario o estas personas son los beneficiarios de mi trabajador, ahora sí, aquí está lo que a él le correspondía. Porque se termina o se vence el término o se vence el contrato, y por la incapacidad física o mental manifiesta. Aquí otra vez muy importante, si no tenemos esas prestaciones de seguridad social, imagínense que de repente le da, a lo mejor no es un accidente de trabajo, pero a mi trabajador le da una embolia cerebral y ya no, o queda paralizado o ya no tiene sus mismas capacidades, ya no va a poder realizar la actividad que yo tenía. A lo mejor mi empresa me permite acomodarlo en otro puesto de trabajo, pero ¿y si no? Por eso, si yo tengo sus prestaciones de seguridad social, se termina la relación, ya no pasa nada y a él le van a dar su pensión por invalidez, temporal o permanente. Proponer un mutuo consentimiento de ambas partes. A ver, perdón, ¿no te escuché? ¿Cómo puedes proponer un mutuo consentimiento de las partes? O sea, sin que se tome como despido. Pues si dices que puedes proponerlo que si yo estoy a gusto contigo, y tú estás a gusto conmigo, vamos a celebrar un contrato a conciliación y ahí aunque el trabajador diga sí, me corrió, o el patrón diga sí lo corrí, o el trabajador diga yo me fui, ahí no lo calificamos, no le ponemos despido, renuncia, despido injustificado, injustificado, le ponemos por la voluntad de ambas partes. Celebran un convenio que da por terminada la relación laboral. Pero en el caso de nosotros como patrones, podemos solicitar antes de correr, pues, cualquier audiencia Sí, hay solicitudes, lo hace más el trabajador, pero también está la posibilidad de que como el patrón diga, a ver, ya no quiero seguir manteniendo esa relación laboral, lo cito aquí, ahí todavía él no se entera del conflicto, ahí se le explica y obviamente tendrá que dársele una compensación. Si él acepta nada más las irrenunciables, qué bueno, lo más seguro es que no, que tenga que dársele una gratificación, pero si se ponen de acuerdo, a lo mejor no los 3 meses. Incluso el centro tiene parámetros, no es obligación, pero maneja el parámetro de la mitad. ¿Por qué? 45 días, porque si bien le corresponden 3 meses hasta que gane un juicio, pues ¿para qué se van a juicio? Y ni lo tiene ganado ni lo tiene perdido, un punto medio. Si lo aceptan en 30 días, 40, 45, 60, la voluntad de las partes es lo que rige, pero sí se puede así. Y es la más sencilla y la más conveniente y menos costosa para ustedes. Y en la última, el Seguro Social luego nos ha asignado rehabilitación por incapacidad física. ¿Qué hacemos? Ante los mandatos de la autoridad, no hay más que ahora. Si yo ya de plano ya no puedo, pues busco cómo terminar la relación de... ¿Te vas al mundo? Me voy al otro y ya. Obvio. Entre menos quiera aquí rige la voluntad de las partes. Sí. Entonces el mutuo por consentimiento, ¿puedo citarlo directamente en conciliación o le puedo decir
dar el aviso a ella, a la persona. Primero ir a conciliación. Ahí te van a dar el citatorio y se lo puedes llevar tú al trabajador. ¿Sí? Ustedes pueden celebrar con el trabajador un acuerdo para la terminación de la relación laboral con consentimiento y pueden acercarse al centro de conciliación y utilizar ese convenio. ¿Para qué? Para que tenga plena validez. Celebran el convenio entre nosotros en una área justo que se llama convenio por terminación de la relación laboral de forma voluntaria. Y eso es como si ustedes tuvieran su sentencia. Ya tú y yo no queremos nada, pero aquí está. Mañana va y te demanda. No, ya aquí está tu papel ante la autoridad laboral. Es muy importante decirte eso. Sí. Ya con este acabo. Y dejarlo bien. Adelante. Tengo una duda. Cuando cambias de lugar, o sea, por ejemplo, estoy del lado norte y por necesidad me quiero cambiar al otro lado de la ciudad, lado sur, lejos. Los que no quieran seguir al patrón se considera como un despido justificado, se paga con ello. Por eso es importante que desde el contrato inicial ahí le pongas las condiciones de trabajo. Por lo general te le ponen un horario, un salario, que eso no puede cambiar o no puede exceder, pero sí puede ser variable y puede tener cláusulas donde se diga que las condiciones de trabajo, siempre y cuando no sean en perjuicio del trabajador, pueden cambiar tanto del lugar como de horario, dependiendo de las necesidades del trabajo, de la empresa, del trabajo. Si lo tienes especificado en el contrato, tú le dices, mira, tu trabajo está, yo no te estoy corriendo, nada más que ya no va a ser en esta sucursal, va a ser en esta otra. No necesitas cerrar, a lo mejor tú dices, yo no te ocupo ya aquí en esta, te ocupo en esta otra. Y sí se puede. No quiero, no puedo, bueno, mandé a ver hacer funciones. No. Mira, lo ideal es que platiques con él y le digas, aquí ya no vas a poder trabajar, acá está tu trabajo. No, es que no me conviene porque ya estoy muy lejos. Entonces vamos a ponernos de acuerdo para terminar la relación. Si tú lo haces de manera abrupta y hazle como quieras, porque ese es el típico, eso es lo que nos dicen los trabajadores, y me dijo, hazle como quieras. Entonces, ¿qué es lo que él va a querer? Pues él va a querer que le den dinero. Eso es lo que él quiere. Entonces, tengan consciente de eso. Cuando les digan ustedes al trabajador, hazle como quieras, eso va a querer dinero. Entonces va a ir a conciliación y ahí en conciliación va a decir que lo despidieron. Es que me cambiaron las condiciones de trabajo. Yo no te cambié nada. Todo eso es motivo del juicio. Ponte de acuerdo ahí. Si no, vete al juicio. Puede ser que lo ganes y puede ser que lo acredites si desde tu contrato lo tenías bien estipulado. Si no, a lo mejor se acredita que fue injustificado y además de la indemnización, ahí te van todos los salarios caídos. Otra, si un trabajador ya no vuelve, no sabe nada de él, ¿cuánto tiempo para darlo de baja en el IMSS? Aquí el consejo es después de 4 días de que ya deja el de presentarse. ¿Para qué? Porque pues, si se entiende que si luego lo das de baja, ¿cómo sabías que ya no iba a ir? ¿Sí? Yo sabía que era un mes porque asumiendo que está bien, ¿no? O sea, porque también es un problema que a lo mejor está en un hospital y tú lo das de baja. Entonces, bueno, el problema en el que te metes está bien complicado. Entonces, un mes a lo mejor pues es una lana, pero es una forma de decir, actué de buena. Es que por eso, aunque tú lo des de baja, tiene derecho al servicio todavía. Creo que es es para evitar ese tipo de situaciones. Pero como tú no sabes, entonces te esperas mínimo. Puedes esperarte un mes, puedes esperarte todo un año, mínimo 5 días. Y entonces ahora sí ya lo das de baja. Ya si regresa y te explica y tú quieres que siga trabajando, lo puedes volver a dar de alta. ¿Sí? Es casi siempre se hace, pero como protección para demostrar que tú no, así es. No darlo de baja. Y un comentario. Su chapa aquí está. Hasta que no estés seguro que no te va a demandar. No, pero para... Bueno, porque yo tengo un caso así de que no se presentó una semana. A las 3 semanas me mandó a citar ahí a conciliación con un abogado y él dice que lo corrí. Entonces ya fui a ver a un abogado y me dice, ¿lo viste de baja? Le digo, pues no, qué bueno, porque, o sea, ahí tú estás acreditando que ni siquiera lo viste de baja. O sea, es un punto a favor, ¿verdad? Así como dices todas las demás. Entonces dicen, espérate hasta que tengas la demanda, ahí ya le puedes dar de baja. El citatorio de conciliación.
Ajá, sí, porque todavía no hay demanda, pero sí. Bueno, y por último, ya respecto a las condiciones de trabajo, nada más aquí señalarles, la Dirección del Trabajo y Previsión Social es muy clara y específica, sobre todo para cada giro, cada rubro en particular, nada más para que tengan en cuenta cuáles son las exigencias que le piden a cada uno. Habrá que, bueno, a todos los básicos, que el extintor, que la señalética, ese tipo de cuestiones, pero hay ciertos trabajos que por el riesgo les piden más requisitos. Nada más tener eso en cuenta, las condiciones de trabajo que tienen como finalidad siempre buscar la seguridad, la integridad y la dignidad del trabajador. Acuérdense que no son robots, son trabajadores. Por último, aquí ya me voy a ir muchísimo más rápido. Obligaciones, en resumen, pagar salarios, proporcionar las herramientas de trabajo. ¿Cuáles son las herramientas de trabajo? Lo que ocupe para hacer su trabajo. Si es técnico instalador, pues su escalera, sus pinzas, si requiere el vehículo, si no lo requiere. Incluso es motivo de polémica si el celular es una herramienta de trabajo. ¿Cómo puedo saber si tengo la obligación de darle una herramienta de trabajo, un celular? Pues si yo me comunico a través del teléfono. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si debido al trabajo necesita ponerse en faja o gorro de seguridad o arnés y no decide el trabajador no hacerlo? Aunque yo le hago firmar de que por su rol lo necesita hacer y se lo proveo y me firma de recibido. Ay, ¿qué pasa? O sea, si le pasa algo... También los trabajadores tienen obligación de obedecer, y entonces si él no cumple con, así como él puede decir, tú patrón no estás cumpliendo con darme las garantías de seguridad, tú también puedes decir, tú no solo te pones en riesgo tú, pones en riesgo a tus compañeros por no seguir las condiciones de seguridad. Y sí, obviamente, si yo puedo demostrar todo esto, puedo demostrar que es un despido justificado. ¿Sí? Sí, yo lo puedo demostrar. Es muy importante tener, y hago hincapié en eso, porque a veces pasa, pero yo no lo puedo demostrar, porque no tenía los elementos. Parte de la herramienta de trabajo, ya prácticamente para todos, pues el celular es parte de la herramienta de trabajo, pero aquí hay una disputa, bueno, sobre todo lo de ventas, compras, y ya todo se maneja por WhatsApp, hasta hacerlo, más que por correo. Entonces, ahorita el tema es, tú les das un teléfono exclusivo de la empresa, y es quitarles el suyo. El trabajador también tiene la obligación de hacer el uso adecuado de esas herramientas. Tengo que hacerle saber cuál es ese uso adecuado. Y a veces nos sale más caro vigilar qué va a hacer que lo que pueda hacer. Digo, mientras me cubra a mí con mis... Si ese además, si yo le pago saldo ilimitado, porque ocupa hacer muchas llamadas, y si de repente entre se le habla a la esposa, al amante, a la novia, ¿qué me afecta a mí? ¿O lo puedo vigilar? Sí lo puedo vigilar y sí le puedo fincar responsabilidades. Pero aquí yo tengo que valorar qué tanto me conviene invertirle en vigilarlo o simplemente con que me dé el servicio a mí, para lo que es. Sí, el patrón valora. No sé si quedó más o menos la idea. Digo, porque a veces sale más caro vigilarte. A veces ponen a un vigilante, a ver, vas a salir a ruta, vas a vender aquí y ando vigilándote. A veces me sale más caro que nada más decirle, te doy más comisión por ventas, y él solito va a ir a vender más. Pero eso es, cada patrón lo valora. ¿De acuerdo? Sí. En el caso del uso del celular, en mi servicio, en lo que yo le doy a él, le doy un celular específico, pero yo no encontraba la forma de decirle, no quiero que uses el tuyo, porque yo te estoy dando la herramienta para tu trabajo, para que te comuniques conmigo o a la necesidad que sea en el momento. Sí se puede decir que en el reglamento está prohibido el uso del celular, porque luego hay cada generación que dice, no, es que me estás quitando mi vida y no sé qué, me estás incomunicado. Depende del trabajo. A lo mejor es un chofer de una pipa de material peligroso, y si yo dejo que, es más, yo ahí le prohíbo que maneje su celular. Porque qué tal que por ir viendo el teléfono, es más, yo le prohíbo que escuche música, porque a lo mejor por eso no escucha el silbido del tren y choca con el tren y explota. Ya pasó. Entonces yo tengo que especificarle bien. Ahí la tarea del patrón es, ¿qué quiero que haga? Tengo que especificárselo y hacérselo saber.
Pero no así nada más, oye, Tenerlo y tenerlo registrado. toda actividad que realice el patrón tenga en registro para poderla demostrar. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Que es más esfuerzo? Sí. ¿Que implica más gasto? Sí. Por eso les digo, valoren qué tanto les conviene o no. Y en esta cuestión de es obligación expedir una constancia laboral. Ya no trabaja conmigo, salimos en buenos términos o en malos términos. ¿Tengo la obligación? Sí. Constancia laboral, no carta de recomendación. La constancia laboral que señala cuánto ganaba, el tiempo que laboró y las actividades que hacía, ¿sí? Pero no como, ay, si yo lo recomiendo, era muy buen trabajador, casi nunca llegaba tarde, casi no se dormía en el trabajo. No. Una es muy distinto, carta de recomendación, y otra, constancia laboral. Yo estoy obligado, como patrón, a expedirle una constancia. Ya muchas empresas no la dan. Están obligadas, yo los puedo. No la recomendación. Ah, no. Constancia sí, pero la recomendación ya, esas grandes, no te dan una carta de recomendación. No, esa es ahora sí que por mera decisión del patrón. Cuando se va, no puede estar yendo cada mes a que le estés dando y dando cartas, ¿verdad? No especifica la ley si nada más una o muchas. Toda la vida le voy a estar dando la constancia. No creo que, si habrá algún trabajador que cada mes pida una, Claro, sí, a nosotros nos pasa. pues denle una y diga, yo ya te di una. Ya el que lo exija, ajá, fírmame de recibido, sí. Salvo que mediante, a lo mejor no creo, tampoco creo que al trabajador le convenga hacer todo un juicio para que le den una constancia, ¿verdad? Pero también él tendrá ahí que gastarla. Entonces, así una y fírmame de recibido, y otra vez volvemos a lo mismo. El esfuerzo que yo le pongo para tratar de visualizar hacia el futuro. Sí. En el tema de los negocios que manejan alimentos, el celular, es un tema, ¿no? Porque aparte de que es inocuo, pero por otro lado me dicen, no, es que qué tal si nos pasa algo, no tenemos que salir, pero salir 15 pasos, ¿no? Por el celular, a las cruces, etc. La pregunta es, si está en el Reglamento interior. de trabajo, que por el origen y los motivos de este giro no puedes tener celular. Es que el reglamento del trabajo lo hace cada patrón, de acuerdo a las necesidades. Entonces, yo decido si le pongo o no esa. Ahora sí, como todo lo que hemos venido mencionando. Sí. Si yo le doy un celular a un trabajador, le pongo cabo y lo extravío, lo pierde, ¿se puede descontar de su beneficio? Ahí va. La obligación del trabajador es cuidar las herramientas de trabajo. Yo tengo incluso que darle una responsiva por valga la redundancia, por la responsabilidad que tiene. Si yo le doy un carro nuevo y luego le digo, oye, las llantas ya están gastadas, pues es el uso natural. A diferencia, oye, trae un golpe, ahora sí. Pero si yo tengo una bitácora donde le digo, te entregué el carro bien y me lo estás regresando chocado, te puedo hacer responsable por el perjuicio que estás ocasionando, siempre y cuando sea derivado del mal uso de esas herramientas de trabajo. Yo tengo que demostrar que él las está utilizando mal. Y sí se puede, siempre y cuando yo sea bien cuidadoso. Y bueno, el adiestramiento y la capacitación ya la mencionábamos, cumplir con las medidas de seguridad. Ya eso también me imagino que tienen ahí a la Dirección del Trabajo y Previsión Social, que los extintores, que haya señalamiento de las salidas de emergencia, que el piso antiderrapante, para las fábricas el calzado antiderrapante, hasta la vestimenta que tienen que usar. Si por algo algún trabajador se rehúsa a usar eso y está todo estipulado en el reglamento interior, se le da a conocer, claro que se le puede rescindir el contrato. Y hay que difundir todo este tipo de los riesgos a los que pueden llegar a estar expuestos, permitir las inspecciones de vigilancia y, fíjense esto, contribuir, así es muy ambiguo, contribuir al fomento cultural y deportivo de los trabajadores. ¿Qué tan ambiguo es? Dependiendo de qué tanto. ¿Qué tal que yo nomás tengo 4 o 5 trabajadores? Pues a lo mejor les rifo un pase para el cine
Ya estoy fomentando la cultura. ¿Qué tal que tengo 1000 trabajadores? Pues les organizo un torneo de fútbol, de básquetbol, una convivencia con la familia. Pero sí es una obligación fomentar la cultura y el deporte a la medida de sus posibilidades. ¿Y hay que comprobar que lo estamos haciendo? Todo lo que hagan hay que comprobarlo, porque si no después, y en algún momento te lo llegan a exigir que lo hagas. ¿Cómo fomentaste la cultura? Yo les regalo pases a mis trabajadores para que vayan al cine, al teatro. Sí. El contrato, todos los trabajadores tienen la obligación de tener una copia o un tanto de su contrato. Sabemos que no siempre se les da. Aquí la cuestión es, si el trabajador, este consejo es para los patrones. Si el trabajador se los pide, es la obligación de dárselos. Así como que, si ustedes quieren dárselo nada más porque sí, adelante. Si quieren esperarse a que se los pida, pueden hacerlo. Y los famosos protocolos para la discriminación, por todos los motivos que ya veíamos. Estos incluso para la micro y pequeña empresa les permiten que adopten los protocolos ya establecidos. Si quieren uno muy específico, pues tendrán que contratar quien los asesore para que les elabore un protocolo específico para las necesidades de su empresa. Aquí ahora sí que todo esto depende de la magnitud de su empresa. No le puedes exigir lo mismo a la empresa de 1000 empleados que a la de 2 o 3 empleados. Y las prohibiciones de los patrones, negarse, igual, a aceptar trabajadores por motivos de discriminación. Aquí el consejo era, pues nada más, no les digan que los están discriminando. Exigirle que compren artículos o que su salario se lo gasten en un lugar específico. El salario es libre, ellos sabrán lo que hacen con él. O pedirles dinero como gratificación para darles ascensos o admitirlos en un puesto. Actos de corrupción, básicamente. Obligar a los trabajadores, libertad sindical. No los pueden obligar ni a que se afilien, ni a que se desafilien de algún sindicato, ni pueden intervenir. Esas son cuestiones de los trabajadores. Ahora, ¿qué es lo que yo les digo a los patrones? Porque luego a veces como que los sindicatos sí llegan a ser una piedrita en el zapato de los patrones. ¿Cuál es el antídoto? Las cámaras empresariales, así como esta. Esa es la forma en que ustedes se pueden proteger. Así como el sindicato tiene la finalidad de salvaguardar los derechos de los trabajadores, pues las cámaras empresariales, como dice el viejo y conocido refrán, la unión hace la fuerza. Entre más se unan, más herramientas en común encontrarán. No pueden hacer propaganda religiosa ni política. Eso en teoría ya... También es muy complicado demostrar, bueno, con la tecnología ya no tanto. No pueden permitir actos de hostigamiento, ni hacerlos, ni permitir en caso que se enteren. No pueden exigir la presentación de certificados médicos. Y aquí es donde comentábamos hace rato esa situación. ¿Qué tanto lo puedo hacer? ¿Qué tanto no lo puedo hacer? Y ya, ahora sí. Traté de hacerlo lo más resumido. Y sobre todo que sea práctico para ustedes. Yo les agradezco su atención y si desean algo a futuro, con gusto lo trabajamos.